Buenos días, mi nombre es Ana Elba Villarreal, soy estudiante de la Universidad TecMilenio de la licenciatura en Educación y Desarrollo. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos sistemas educativos del siglo XX. El primero es la educación indígena y el segundo es la telesecundaria. El primer sistema, la educación indígena, toma lugar entre 1921 y 1940, en el que México está pasando por un periodo populista y dentro del cual se enfocó en impulsar la educación rural, la educación indígena. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la educación indígena y en sí de la Casa del Estudiante Indígena, una institución que funcionaba como un internado para los indígenas. Ellos debían dejar sus casas, ser admitidos para entrar a esta institución y posteriormente serían alfabetizados en el idioma castellano, ya que la mayoría de ellos hablaban otro tipo de lenguas autóctonas y pues el gobierno estaba buscando educar a la mayor parte de su población. Podía ser tanto para niños como para adultos. En esta escuela se enfocaba, como lo habíamos mencionado, en específicamente la alfabetización. Y inicialmente los maestros eran ajenos a la raza indígena, pero posteriormente los indígenas no quisieron regresar a sus pueblos y se quedaron ellos mismos encargados de la educación de las siguientes generaciones, lo cual fue de alguna manera vista como un fracaso, ya que lo que buscaba este sistema era educar a los indígenas para que después ellos regresaran a sus pueblos y demostraran a la gente que eran seres educables, que podían aprender y que podrían escalar en las clases sociales. El segundo sistema del que vamos a hablar es la educación telesecundaria, que funciona a través de los medios de comunicación por medio de circuito cerrado y posteriormente de circuito abierto. En las telesecundarias lo que se buscaba era proporcionar la oportunidad de ir más allá de la primaria, y esto se vivió entre una etapa a partir como del 42 hasta finales de los 60, en el que se buscaba la modernización y se buscaba atacar distintas problemáticas, como eran las sociedades en las que eran muy vulnerables. Entonces no había educación secundaria, si acaso se terminaba un poco la alfabetización a nivel primaria, pero después era imposible llevar la educación a ciertas zonas aledañas del país. Entonces se crearon estas telesecundarias. El alumno acude, hay una televisión con un profesor dando la clase, hace la clase, realiza los ejercicios y de esta manera lleva a cabo su educación. Uno de los principales propósitos de esta educación fue terminar con problemas socioculturales que estaban pasando debido a la falta de educación. Como los niños se graduaban de la primaria, después ya no tenían nada que hacer o pues no tenían educación, entonces había problemas de violencia, de drogas, de alcohol, y el gobierno decidió que era tiempo de atacar todos estos puntos y darles una oportunidad a estos niños. Entonces se crearon las telesecundarias, que fueron vistas como una gran oportunidad para estas personas. Entonces ya no había necesidad de un maestro rural que saliera de la ciudad para ir al pueblo, a zonas marginadas, zonas muy peligrosas, zonas que no serían agradables para ningún maestro, entre otras razones por las que no podría haber una escuela. Se proporcionaba todo esto a través de la televisión y era como terminaban su programa. Estos dos programas tienen similitudes y tienen diferencias. Una de las diferencias más marcadas es que la educación para los indígenas era exclusiva para los varones y que implícitamente enseñaba que la mujer no tiene un lugar más que dentro de su casa. Una diferencia más es que pues obviamente para la educación indígena, exactamente de la que hablamos ahora, de la Casa del Estudiante Indígena, debían dejar sus casas, y pues en las telesecundarias es un concepto completamente distinto, a favor de que nadie tuviera que dejar su casa, ni siquiera el maestro ni los alumnos. Entonces esta es parte de todas nuestras diferencias, y entre las similitudes encontramos que ambos abordan problemáticas parecidas como el rezago educativo, la socialización de los individuos, etc. Y
ambos tenían puntos fuertes, puntos débiles. Por ejemplo, la educación indígena, pues uno de los puntos débiles y algo por lo que fue muy criticada es que el gobierno pintaba la idea de que todo este proyecto era para que el indígena se educara y después ilustrara a los demás indígenas, pero en realidad, visto desde una perspectiva política secreta, en realidad lo que se buscaba era erradicar la lengua, terminar con los indígenas, socializar a todo el país y pues hacer un movimiento completamente distinto a lo que se les prometió. Y una de las dificultades o problemas, puntos débiles de la secundaria, pues es que obviamente no se puede 100% suplir a un humano que está frente a ti enseñándote y apoyándote y enseñando otras cosas fuera del currículum como lo hace un maestro de manera presencialmente. Eso fue todo por ahora. Espero que hayan disfrutado del tema y hasta la próxima.